Para Agenda Ambiental, nos lanzamos a hacer un recorrido por Estero Pargo en kayak. No todos teníamos experiencia en remar, pero decidimos hacer el recorrido partiendo desde el Parque Chucté por el estero y entrar por uno de los estrechos canales del manglar. La experiencia de recorrer el manglar nos pone en contacto con el agua salobre, las raíces de mangle, el sonido de las aves que nos vamos encontrando al paso. Introducirse al entramado de manglar da la sensación de formar parte del tejido de la tierra. Realizamos este recorrido como grupo, intercambiándonos para remar. Algunos apenas aprendiendo, pero las aguas son muy calmadas y nos han permitido equivocarnos varias veces, devolviéndonos a la dirección de la corriente sin problema. Vamos buscando una ruta respetuosa que nos invite a atravesar los humedales de Estero Pargo hasta sus espacios interiores, privados, callados. Se cuenta que entre los manglares existen seres extraños, duendes que te pierden en los manglares. Las leyendas dicen que pueden llevarte a otros lugares hasta que ya no puedes salir. Eso se cuenta, que estos duendes cuidan la vida de los manglares. Otros dicen que de noche, cuando la luna sale y los insectos y todos los habitantes del manglar cantan a coro, aparece una figura de mujer que recorre los manglares. Los grandes dicen que esta mujer ofrece refugio, es la guardiana, y si en su camino se encuentra alguien que atente contra la pasividad del manglar, ella lo transformará en uno de sus habitantes. La leyenda cuenta que solo los que son de corazón puro y comulguen con la naturaleza pueden beneficiarse de los frutos del manglar. Cuentan los abuelos que a veces la mujer toma la forma de un cocodrilo para pasar desapercibida ante los ojos de los visitantes y poder seguir cuidando del manglar. Hay otra leyenda que nos habla de los servicios ambientales. Bueno, no lleva ese nombre, pero nos recuerda que los manglares han proporcionado alimento y sustento a través de la pesca. Una historia narra que una vez un joven padre y sus 2 hijos salieron a pescar al estero y se adentraron entre los canales, pero una tormenta los sorprendió golpeando y dañando la lancha, impidiéndoles volver. Como se hacía de noche, el pescador subió a sus hijos a un árbol y les ordenó que lo esperaran mientras él se internaba a pie, riesgosamente, entre los mangles para ir al pueblo por ayuda, pero solo pudo hacerlo hasta el otro día. Al volver, encontró a sus hijos sanos y salvos, quienes le contaron que seres extraños los habían cuidado, ahuyentando con palos y troncos a los animales, pero nunca vieron más que sombras. Mientras avanzamos por Estero Pargo, vamos recordando algunos de estos cuentos y leyendas que se cuentan. Nos gusta pensar que estos relatos son parte de la riqueza de los humedales, que han inspirado historias y formas de explicar cómo funciona el mundo y la forma en que podemos relacionarnos con él para que nos brinde sustento y nosotros al manglar, cuidados. En la búsqueda de formas sustentables para aprovechar nuestros recursos naturales, hemos pensado en el ecoturismo como una opción viable para nuestra isla. En nuestro recorrido en el kayak vemos este imponente margen de mangle rojo que nos detiene el paso si nos equivocamos al remar. Hemos quedado atrapados varias veces en nuestro recorrido como si las raíces nos abrazaran sin dejarnos salir. Empezamos a creer en las leyendas que se cuentan. El estero alcanza los 250 metros de ancho en su parte intermedia, pero hay otras más angostas de apenas 14 metros. Estero Pargo forma parte del subsistema de la laguna de Términos al suroeste de la isla del Carmen. Su longitud es de aproximadamente 5.3 kilómetros y tiene una profundidad promedio de 2 metros. El manglar le aporta a las aguas del estero gran cantidad de taninos, dándole ese color café o rojizo de las aguas. Es un lugar poco frecuentado por visitantes pese a su potencial para el ecoturismo.
Quizá no han escuchado las historias que se cuentan sobre los seres míticos del manglar, de la mujer que se convierte en cocodrilo. Durante la captura de carbono atmosférico, los mangles usan como moneda de cambio agua en forma de vapor. Al intercambiar agua por CO2 con la atmósfera, los árboles también tienen un papel importante en el ciclo del agua. Este aporte de agua a la atmósfera por parte de la vegetación del manglar es importante también para la mitigación de los efectos del cambio climático, porque la transpiración es un proceso que disipa el calor y así contribuye a la regulación del clima en las zonas tropicales y subtropicales, conectando al mar con la tierra y al suelo costero con el cielo. Podemos pensar a los manglares como una clase de dioses del agua. Queremos narrar la historia completa del manglar. Algunos de ellos son secretos que la ciencia ha podido desentrañar. Hoy relatamos que los ecosistemas de manglar de todo el mundo producen muchos bienes y servicios fundamentales para el sustento de los pueblos costeros, la sustentabilidad de los recursos pesqueros y del turismo costero y la conservación de la biodiversidad. Además, las densidades de carbono almacenado por estos ecosistemas se incluye entre las más altas del mundo. Sin embargo, los ecosistemas de manglar hoy se encuentran en peligro, ya que en los últimos 40 años se han perdido un 50% de los manglares del planeta. Quizá algo de eso nos advertían las leyendas del manglar. Los viejos pescadores del estero relatan que más de una vez les ha tocado observar a una mujer caminar sobre las aguas. Relatan que esta mujer ha sido observada a medianoche, cuando se tiene el efecto de la luna llena que alumbra los esteros y da claridad sin necesidad de tener que utilizar las lámparas para poder trabajar. Quienes han logrado ver este espectro aseguran que se trata de una mujer que camina sobre las aguas cuando se encuentran tranquilas, pero que jamás toca el agua con sus pies. Pese a que esta aparición se ha presentado desde hace años, nadie sabe la causa de su presencia. Algunos pescadores dicen que seguramente perdió algo en el lugar cuando vivía ahí o que pudo haber fallecido ahogada en este sitio. Los mayores de la isla relatan que en el estero vive una sirena de agua dulce que tiene encantado el humedal. Es más, algunos dicen haberla visto y conversado con ella. Hace mucho tiempo la gente se alumbraba con velas y las estrellas que se reflejaban en el humedal eran las únicas que iluminaban el paisaje. Un joven pescador de la comunidad se disponía como siempre a botar su atarraya cuando vio que algo se movía en el agua y brillaba. Pensó que era un pez y se acercó en silencio para no espantarlo. Volvió a mirar el agua y distinguió una figura humana que había aparecido. Sentada en la orilla estaba una joven bellísima que peinaba su larga cabellera rubia con un peine dorado. Ella le sonrió y con una dulce voz le preguntó: «Este peine es de oro. ¿Qué prefieres, a ese peine o a mí?» «El peine, dame el peine», contestó el pescador. Y al escuchar esto, la joven se lanzó al agua y desapareció. El pescador regresó muchas veces al mismo lugar, recorrió en su lancha una y otra vez, pero nunca volvió a encontrarse con la joven. Algunos, que ya habían vivido esta experiencia, estaban preparados para escogerla a ella, pero entonces la sirena aparecía con más piezas de oro y ellos, aturdidos, volvían a cometer el mismo error. Los isleños cuentan que hace muchos años había un palafito a la orilla del manglar donde vivía un indígena maya del que se empezó a correr la fama que curaba con brujería. Algunos del pueblo habían intentado espiarlo. Decían que usaba un collar de huesos, seguramente humanos. Otros habían narrado que le habían visto cuernos y que era el mismísimo Satanás. Una noche la gente se alarmó de ver una luz que provenía del palafito del brujo. Se estaba incendiando mientras el brujo observaba fijamente a los pobladores expectantes desde la orilla. El fuego consumió el palafito hasta que no quedó nada,
Y dicen que el brujo no murió, que se quedó viviendo entre el mangle y que merodea cubierto de fango y de raíces. Por eso nadie lo nota, hasta que escuchan de cerca los sonidos tintineantes de su collar de huesos. En nuestro recorrido pensamos en que nuestro deber es compartir la historia de nuestros manglares, más allá de presentarlos como zonas de alimentación y refugio que sostienen gran parte de la producción pesquera, más allá de que actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras. Somos parte del tejido del manglar junto con el resto de los seres vivos, sus seres míticos, los fenómenos y procesos y las historias que se cuentan.